regreso a más de 1,000 kilómetros de Culiacán, el capo de 74 años sigue presente. Durante más de 5 décadas, Ismael El Mayo Zambada ha sido uno de los protagonistas más enigmáticos y poderosos del narcotráfico internacional. A diferencia de sus contemporáneos, Zambada supo moverse en las sombras, evitando los reflectores, mientras consolidaba el Cártel de Sinaloa como una de las organizaciones criminales más influyentes del mundo. A sus 74 años, el mítico capo enfrenta su juicio más difícil, marcado por la presión de las autoridades y un deterioro físico evidente. Su captura en 2024 ha desatado un sinfín de especulaciones sobre el futuro del cártel, las alianzas internas y el posible desenlace de este histórico proceso judicial. Mientras sus hijos y otros líderes intentan mantener el control del imperio que construyó, la pregunta central sigue siendo: ¿podrá el cártel de Sinaloa sobrevivir sin su figura más emblemática? Hoy en esta entrega de Narco Crónicas te lo contamos. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, es gratis. La figura de Ismael El Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, ha sido envuelta en un aura de misterio y poder por más de 5 décadas. Desde las sombras, Zambada manejó el entramado del narcotráfico internacional, construyendo un imperio que resistió la caída de algunos de los capos más conocidos, incluido su antiguo socio Joaquín El Chapo Guzmán. Sin embargo, los años y la presión de las autoridades finalmente han alcanzado al narcotraficante, quien fue detenido en 2024 y enfrenta un juicio que podría marcar el fin de su carrera criminal. Un panorama sombrío. El pasado viernes 13 de septiembre, Zambada, de 74 años, se declaró no culpable ante los 17 cargos que enfrenta, entre ellos uno por distribución de fentanilo, durante una audiencia en un tribunal de Nueva York. Las acusaciones que se ciernen sobre él podrían condenarlo a pasar el resto de su vida tras las rejas, algo que muchos, incluyendo a expertos como Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, consideran un destino inevitable, dado el estado de salud deteriorado del narco. Según Vigil, quien compartió sus observaciones en diversas entrevistas, incluyendo a El Financiero TV, Zambada se encuentra en una situación crítica desde 2020. Su estado de salud, marcado por el desgaste físico, no le deja mucho por lo cual luchar. Zambada García está en un estado de salud deteriorado desde el año 2020, por lo que ahora mismo se encuentra en una situación en la que no tiene mucho que perder, explicó Vigil. A su edad y con sus condiciones físicas actuales, no se espera que Zambada viva más de 5 o 10 años, lo que lo coloca en una posición desventajosa para negociar con la justicia estadounidense. ¿Acuerdos con la justicia? Poco probable. La tradición en los juicios de narcotráfico de alto perfil en Estados Unidos suele implicar algún tipo de acuerdo entre los acusados y el gobierno. Estos acuerdos buscan reducir las penas de los criminales a cambio de su colaboración, proporcionando información valiosa sobre las operaciones internas de los cárteles, incluyendo los nombres de otros criminales y políticos involucrados. Sin embargo, en el caso de El Mayo, Vigil es escéptico sobre la posibilidad de un acuerdo. Estados Unidos no tiene nada que ofrecerle porque nunca le van a ofrecer menos de 20 años, explicó Vigil. El experto destacó que, para un hombre de 74 años y con la salud comprometida, incluso una reducción de la condena a 20 años equivaldría prácticamente a una sentencia de cadena perpetua. Si él pudiera salir libre en 10 o 20 años, si fuera joven, si tuviera salud, posiblemente buscara un trato con los fiscales federales. Pero teniendo en cuenta todos esos factores, no creo que él vaya a colaborar, subrayó. En comparación, Joaquín El Chapo Guzmán, quien fue condenado a cadena perpetua en 2019, tampoco optó por cooperar con el gobierno de los Estados Unidos durante su juicio, a pesar de las numerosas ofertas que se le hicieron. Aún más reacio a colaborar que su antiguo socio, Zambada parece estar decidido a enfrentar el juicio, a pesar de las probabilidades en su contra.
Un legado construido en las sombras, el Cártel de Sinaloa ha sido una de las organizaciones criminales más poderosas y longevas en la historia del narcotráfico global. Fundado en la década de 1980, se consolidó como una maquinaria imparable que controlaba una vasta red de tráfico de drogas hacia Estados Unidos y otros mercados internacionales. Mientras que figuras como el Chapo Guzmán acaparaban los titulares, Zambada prefirió mantenerse en segundo plano, operando con discreción y tejiendo alianzas estratégicas que lo mantuvieron en el poder durante más de 40 años. Uno de los puntos clave que señala Vigil es que la detención de Zambada, aunque significativa, no necesariamente afectará de manera inmediata la estructura del Cártel de Sinaloa. Desarticular el Cártel de Sinaloa requeriría primero desmontar su infraestructura, el lavado de dinero, así como desactivar sus redes de protección y sus células armadas, indicó el ex jefe de la DEA. A pesar de la caída de su líder más emblemático, el cártel sigue siendo una organización robusta, con múltiples facciones y líderes capaces de continuar sus operaciones. La amenaza de los Chapitos y el CJNG. En la actualidad, gran parte del control operativo del Cártel de Sinaloa recae sobre los hijos de Joaquín Guzmán Loera, conocidos como los Chapitos, quienes han luchado por mantener la hegemonía de la organización. Sin embargo, su estilo violento y ostentoso contrasta con la sutileza que caracterizó el liderazgo de Zambada, lo que ha generado tensiones dentro de la organización. Vigil también señala que uno de los principales rivales del Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, ha aprovechado las fracturas internas y la violencia en Sinaloa para fortalecerse. Según el ex jefe de la DEA, la guerra interna dentro del cártel solo beneficia al CJNG, que continúa expandiendo su control en México y en el tráfico de drogas a nivel internacional. Si bien los Chapitos y los hijos de El Mayo, como Ismael Zambada Siqueiros, alias Mayito Flaco, han intentado mantener la unidad, los desafíos que enfrentan tanto dentro como fuera de la organización siguen siendo una amenaza constante para su dominio. El juicio en curso y las expectativas. La audiencia del 13 de septiembre marcó solo el inicio de un proceso judicial que podría extenderse durante meses o incluso años. En esa audiencia, Zambada, con un visible deterioro físico, fue ayudado a levantarse de su silla antes de declararse no culpable a los cargos que se le imputan. Su próxima vista está programada para el 31 de octubre, donde se espera que el caso continúe desarrollándose con una alta tensión mediática. El fiscal Francisco Navarro describió a Zambada como uno de los capos más poderosos del mundo, responsabilizándolo directamente por la distribución masiva de fentanilo, cocaína y otras drogas que han inundado las calles de Estados Unidos, provocando una ola de muertes y violencia. Según Navarro, Zambada tiene una influencia sin precedentes en el narcotráfico global, por lo que su detención fue vista como un golpe clave contra el Cártel de Sinaloa. No obstante, como subraya Vigil, el juicio de Zambada no será la estocada final para el cártel. Las estructuras y redes de poder construidas por El Mayo durante décadas son difíciles de desmantelar con la simple captura de su líder. Además, aún existen otros actores clave en la organización, como Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, y el propio Ismael Zambada Siqueiros. El ocaso del narco de narcos. A medida que el juicio avanza, se perfila un escenario cada vez más sombrío para El Mayo Zambada. Incluso si sus abogados logran dilatar el proceso, la edad y la salud del narcotraficante juegan en su contra. Su capacidad para negociar con la justicia se ve limitada por el hecho de que no hay ninguna oferta lo suficientemente atractiva para alguien en su situación. El destino de Zambada parece estar sellado. Una larga condena, o incluso la cadena perpetua, es casi inevitable. El centro de detención donde actualmente permanece, el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, ha sido descrito como un lugar con severas deficiencias. En ese mismo centro, figuras como Joaquín El Chapo Guzmán y el exsecretario de Seguridad mexicano, Genaro García Luna, enfrentaron sus propios procesos judiciales y, al igual que ellos, Zambada probablemente pasará sus últimos días luchando contra un sistema que rara vez otorga clemencia a capos de su calibre. En resumen, el juicio de Ismael El Mayo Zambada
representa el cierre de un capítulo en la historia del narcotráfico. Sin embargo, mientras el hombre que alguna vez lideró el imperio más grande del crimen organizado en México se enfrenta a la justicia, las operaciones del cártel de Sinaloa siguen en marcha, adaptándose y evolucionando ante los desafíos que se les presentan. Como lo han demostrado en el pasado, la caída de un capo no necesariamente significa el fin de una organización. Conclusión: el último capítulo de El Mayo. Zambada el Mayo Zambada, quien por décadas fue considerado el cerebro detrás de la expansión y consolidación del cártel de Sinaloa, ahora enfrenta su mayor batalla, un juicio que podría costarle la vida. Sin embargo, el impacto de su captura en el narcotráfico global aún está por verse, y el cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de una nueva generación, podría continuar siendo una fuerza imparable. Lo que es seguro es que la era de Ismael Zambada. Comparte tus opiniones sobre el video en la caja de comentarios. No te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo.